Bienvenidos a Ciencia y Psicología. Continuamos con este bloque de percepción hablando sobre las ilusiones perceptivas. Vimos en el vídeo anterior de percepción la selección y en siguientes veremos la organización e interpretación de las sensaciones. De hecho, precisamente estas ilusiones perceptivas las voy a tratar porque revelan cómo organizamos e interpretamos dichas sensaciones que ya hemos tratado en el otro bloque. Y además estas ilusiones a todos más o menos nos suenan, algunas las habréis visto ya. En algunos vídeos, de hecho, hemos puesto alguna de ejemplo, sobre todo, bueno, en el caso de la ilusión del color, creo recordar. Pero básicamente hoy veremos 7 para entender qué son estas ilusiones perceptivas y la importancia que tienen, como ya os digo, de cara a futuros vídeos. La primera es la siguiente que os pongo aquí, la ilusión de Müller-Lyer, que es una ilusión clásica en la que podéis ver una línea dividida pues, en dos líneas más pequeñas, en realidad, en función de las flechas que veis ahí en la imagen. La primera impresión que nos da esta línea es algo muy común a todos, que sería que la primera línea es más larga que la segunda. Si os preguntase a vosotros, a la mayoría, seguramente responderíais esto. Sin embargo, si medís las dos líneas, veréis que en este caso son iguales. Incluso hay algunos casos de ilusiones de Müller-Lyer en los que son mayores la segunda línea, la línea que está entre la segunda y tercera flecha, en este caso. Cuando digo primera, sería entre la primera flecha y la segunda, ¿de acuerdo? Esta es la primera ilusión. Hay de muchos tipos. Hay, por ejemplo, esta que os voy a poner ahora, en la que vemos una habitación con dos personas y una de ellas es mucho más grande que la otra. Sin embargo, vemos la imagen que tengo aquí puesta justo de abajo y son las mismas personas, pero vemos que han cambiado el tamaño cambiando las posiciones. Aquí no hay ningún truco de Photoshop, ¿de acuerdo? ¿Por qué ocurre este fenómeno? Podéis buscarlo si queréis en internet o podéis sugerirme en comentarios por qué creéis que ocurre. Otra ilusión que os traigo sería la del arco de San Luis, el arco Gateway, que sería la construcción o la ilusión más grande construida por el ser humano, ya que nuestra percepción aquí nos indica, o a la mayoría nos indica, que sería más alto el arco que ancho, es decir, que la altura sería mayor que la anchura de la base. Parece una especie pues como de cono, realmente, si vemos la imagen. Y en realidad es todo una ilusión perceptiva, ya que el ancho del arco y el alto es el mismo, aunque nos puede parecer que no. Podéis también medirlo y bueno, está comprobado, realmente lo podéis buscar también. La siguiente ilusión que os traigo, no os voy a poner una imagen, me gustaría, pero no he encontrado ninguna de este experimento. Fue de un experimento de los años 70 en el que la investigadora quería medir las distancias o cómo evaluábamos las distancias en un entorno natural. Para ello dispuso una serie de discos blancos colocados como una especie de postes a lo largo del campus. Si no recuerdo mal, era del campus. Y aquí utilizaba dos condiciones. A los viandantes les pedía que midiesen la distancia entre los discos en condiciones en las que había mucha niebla y en condiciones en las que hacía un día soleado y que no había ninguna niebla que molestase a la vista. Se vio que en condiciones de niebla la distancia estimada entre los discos era mucho mayor que en el caso de que estuviese sin niebla. Esto lo que nos indica es que las distancias, cuando hay condiciones de visibilidad como niebla, ¿no?, en las que nos impiden ver claramente, hace que las distancias se perciban más alejadas. Al menos en este caso, y se comprobó en siguientes estudios de cara al tráfico, a la conducción, cómo la niebla pues, puede hacer ver más lejos las cosas de lo que están. Por eso se hace tener una distancia mayor cuando vas conduciendo en coche con el vehículo de delante o de detrás, precisamente porque la percepción de las distancias es mayor de lo normal. La siguiente ilusión que os traigo sería la ilusión Barber Pole, y tiene ese nombre precisamente por los clásicos postes que hay en los barberos clásicos, ¿no? Todavía queda alguno por ahí, en los que hay un tubo que va girando y da la sensación de que está como una espiral en movimiento. Y
Esto lo voy a poner ahora en un GIF, a ver si se ve bien, espero que se vea bien en el vídeo, en el que veréis como en una imagen realmente estáis viendo en 2D, ¿no? En una imagen plana, podéis percibir el movimiento con el movimiento y la forma de las líneas. Es decir, si hay un movimiento de las líneas en determinadas condiciones y un ritmo determinado, se genera una sensación que el psicólogo Hans Wallach llamó como construcción mental de la realidad virtual. Este efecto, pues ya os digo, hay muchas más formas de verlo, pero este es el más clásico, yo creo que es el más intuitivo de ver, sobre todo por el efecto ese del famoso tubo de las barberías, en este caso. La siguiente ilusión perceptiva que os traigo es la de Hoffman y Richards. Hoffman continuó trabajando en esto muchos años y sería básicamente el de hacer figuras en 3D, pues en este caso con las formas, ¿no? de un plano. En este caso, en una imagen en 2D podemos percibir el 3D. Este es un ejemplo, ¿no? El de las ondas que veis ahí en la imagen, que aunque intentemos ver esta imagen sin percibir el 3D, pues nuestra percepción nos lleva a percibir esas ondas como una especie de onda precisamente, ¿no? Como si echásemos una piedra en un lago de agua, en un vaso. De hecho, si giráis la pantalla, si giráis en este caso la imagen, podréis ver que se mantiene el efecto 3D, aunque varía la imagen percibida. Veréis que cambia un poco y es muy curioso, ¿no? Es otro ejemplo más de cómo las ilusiones perceptivas, aún sabiendo cómo funcionan, pues no conseguimos salir de ellas muchas veces. Y la última ilusión, realmente, no lo voy a mostrar en imágenes porque sería algo en realidad auditivo. Es algo que el propio Wundt, que es uno de los padres de la psicología, vio hace más de 100 años. Y es que él se preguntaba, le parecía muy curioso, cómo las personas, ante los ritmos de metrónomos o de relojes, dividimos esos sonidos en 2, 3 o 4, y no en un clic continuo como el que suele haber, ¿no? O sea, suele haber un clic, 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 clic de forma continuada, pero nosotros lo categorizamos en 2, en 3 o en 4. Normalmente en los relojes suele ser en 2. Esta sería otra de las ilusiones perceptivas que he traído como ejemplos, aunque como habéis visto, la mayoría son ilusiones visuales. ¿Y por qué? Porque la vista, como hemos visto en el bloque de sensación, a pesar de que todos los sentidos son importantes, la vista es el más importante. Y ocurre un fenómeno que es la llamada preponderancia visual, que sería que en caso de conflicto con otros sentidos, la visión por lo general desempeña un papel dominante. ¿Y esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, yo creo que con ejemplo se entiende mejor. Cuando vais al cine y estáis viendo una película en la que hay un movimiento muy grande, por ejemplo, en primera persona, a lo mejor con una montaña rusa, por ejemplo, muchas veces habrá gente que tiende a agarrarse al sillón cuando el resto de los sentidos no le está dando información de movimiento. Sin embargo, la vista como que captura, en este caso, el resto de los sentidos. También en las mismas películas, en el cine, si vemos a los protagonistas hablar y mover los labios, aunque el sonido nos venga de la parte de detrás de la sala, realmente percibimos como que viene de frente. En otros casos también se ha visto, ¿no?, que si nos ponemos, en este caso, imaginaos alguna de nuestras manos y en medio de nuestra visión un prisma, es decir, una especie de espejo que desvirtúe donde está la mano y la vemos como desviada, realmente vamos a percibir la mano donde la vemos y no donde realmente está. Hay multitud de ejemplos, por ejemplo los ventrílocuos también, en los que se puede comprobar esta preponderancia de la visión, ¿no? Y cómo la vista tiene mucho más peso que el resto de los sentidos. Y con respecto a la explicación de estas ilusiones, ¿no?, que hemos visto hasta 7, y hay muchas más que nos hemos dejado, lo trataremos en los siguientes vídeos sobre organización e interpretación de dichas sensaciones. Veremos efectos, por ejemplo, de por qué se ve más grande la luna cuando está cerca del horizonte que cuando está en el cielo despejado lejos del horizonte, por ejemplo. Hay multitud de ilusiones y de aspectos que son muy curiosos, que se llevan estudiando mucho tiempo en la psicología y que son los que trataremos
en los siguientes vídeos. Espero que os haya gustado. Podéis, como siempre, poner en comentarios cualquier duda. Os dejaré las referencias y los enlaces a redes sociales y a los podcasts en la descripción del vídeo. Y como siempre os digo, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.